Perú, 9 de enero de 2026. Hoy, en este análisis a fondo, exploraremos los movimientos económicos y legales que definen al país. Veremos desde grandes fusiones en el sector minero y proyectos de infraestructura financiados por privados, hasta las consecuencias del comercio ilícito en las fronteras y las historias personales que se esconden en los registros civiles. Ok, a ver, vamos a desglosar esto, porque lo primero que salta a la vista es el poder económico en movimiento. Hay un aviso de fusión por absorción que es enorme. Sí, es muy llamativo. Varias empresas, incluyendo nombres como Glencore Investments, están siendo absorbidas por una sola, Noranda Antamina S.r.l. A mí, a primera vista, esto me suena a una consolidación de poder muy clara en la minería, que es un sector, clave para el país. Exacto. Es una reestructuración interna, pero a una escala gigantesca. La clave es ese término, fusión por absorción. Ajá. Significa que Noranda Antamina legalmente se traga a las otras, asume todos sus derechos, sus deudas, sus activos, todo. ¿Desaparecen varias empresas para fortalecer solo una? Precisamente. Y no hablamos de cualquier cosa. Antamina es una de las minas de cobre y zinc más grandes del mundo. Lo que estamos viendo es probablemente un movimiento para simplificar una estructura internacional compleja. Para reducir costos administrativos, me imagino. Y para tener una sola cara mucho más fuerte, para negociar o buscar financiamiento. Es, digamos, pulir la joya de la corona. Entiendo. Es un movimiento de eficiencia, de poder, pero entonces, unas páginas más adelante encuentro algo que, no sé, me genera una duda porque parece ir en la dirección opuesta. A ver. La empresa Kipu Advisors SAC anuncia no una, sino 3 reducciones de capital seguidas. Mi primera reacción fue pensar, esta empresa está en problemas, está perdiendo valor. Lo estoy leyendo bien. Es una reacción súper lógica, pero el diablo está en los detalles. Ajá. Fíjate en la modalidad. Dice devolución de aportes. Y eso lo cambia todo. ¿En qué sentido? No es que la empresa esté perdiendo valor. Al contrario, puede ser una señal de fortaleza. ¿De fortaleza? Sí. Significa que la compañía ha generado tanta liquidez, tanto efectivo, que no encuentra dónde reinvertirlo de forma rentable. Entonces, en lugar de tener el dinero, digamos, ocioso en el banco, se lo devuelve a sus dueños, a los accionistas. Exacto. Les dice, tomen, inviértanlo ustedes en otra cosa, porque a nosotros nos sobra. Es una estrategia de eficiencia de capital. O sea, es una declaración de que son tan rentables que prefieren devolver el dinero. ¡Qué interesante! Y si pones eso en contraste con otros avisos que vemos por ahí, de disolución y liquidación de empresas más pequeñas como Corporación Daxis SAC. O Real Amazonas SAC, que también aparece. Ahí lo tienes. Tienes el espectro completo del ciclo de vida empresarial. La consolidación para ser más grande, la devolución de capital para ser más eficiente y el cierre definitivo. Es el darwinismo corporativo en tiempo real. ¿Tal cual? De acuerdo, queda claro ese pulso del sector privado. Pero ese mismo capital no solo se mueve para sus propios fines. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Ajá. Veo varias convocatorias bajo un mecanismo llamado obras por impuestos. Un mecanismo clave. Una es de la Municipalidad de Dian Valdivia, en Arequipa. Buscan una empresa privada para financiar y ejecutar la mejora de una avenida. Un proyecto de más de 7,5 millones de soles. Si conectamos los puntos, el mecanismo de obras por impuestos es una de las herramientas de política pública más interesantes de Perú. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento muy pragmático de dos realidades. Una, el Estado necesita infraestructura ya, pero suele ser lento para ejecutarla. De acuerdo. Y dos, el sector privado tiene el capital y la eficiencia para construir. Entonces, el trato es... El trato es simple. La empresa privada pone el dinero, construye la obra. Ajá. Y el Estado le devuelve la inversión descontándosela de sus futuros impuestos a la renta. Exacto. Pero a ver, una pregunta. ¿No existe el riesgo de que las empresas elijan solo los proyectos que les benefician a ellas? No sé, una carretera que lleve a su propia fábrica, por ejemplo. Esa es la pregunta del millón. Y el principal debate del mecanismo. Para mitigar ese riesgo, los proyectos no los propone la empresa. Deben estar ya en la cartera de proyectos prioritarios del gobierno local. Ah, ok.
La empresa elige de una lista de necesidades públicas. Correcto. Y hay otro detalle en el aviso de DIN Valdivia que es fundamental. ¿Cuál? No solo convocan a una empresa para construir, convocan a otra empresa distinta para que supervise la obra. Un doble control privado. Para garantizar la calidad, supongo. Exacto. Busca generar una confianza que a veces, en la obra pública tradicional, se ha perdido. Y veo que no es solo para megaproyectos. La municipalidad de Rondocán, en Cusco, usa el mismo sistema. Ajá. Son 2 proyectos mucho más pequeños, de poco más de 1 millón de soles cada uno. Es para crear canchas y espacios recreativos en comunidades rurales. Y esa es la versatilidad del sistema. Me llama la atención el nivel de detalle, la transparencia. El cronograma es público, desde el inicio hasta la firma del convenio. Es que esa transparencia es la base para que funcione. Puede servir para una gran avenida en la costa o para una losa deportiva que le cambia la vida a una comunidad en la sierra. Es un catalizador para que las obras se hagan. Entonces, por un lado tenemos estas transacciones, estas obras, todo muy regulado. Pero el boletín también nos deja ver la sombra de esa economía, lo que pasa cuando se rompen las reglas. Me impresionó la cantidad de notificaciones de la SUNAT, la aduana. La palabra que se repite y se repite es comiso. Sí, Se están incautando mercancías por todo el país. Callao, Iquitos, Paita, Mollendo. el comiso es, digamos, la pena capital en el derecho aduanero. La pena capital. Sí, no es una multa. Es la apropiación definitiva de la mercancía por parte del Estado. Punto. Significa que ese bien entró de contrabando o con una falta tan grave que su dueño pierde todo derecho sobre él. Entiendo. Y estos avisos son la última oportunidad para reclamar. El último llamado. Tienen 20 días hábiles. Y dentro de esa batalla, hay unos casos en Tacna que de verdad parecen de película. A ver. Se declara el comiso de varios vehículos con matrícula chilena. Un Toyota, un Honda, un Mazda. Ok. Pero la resolución no solo les quita los autos, ordena a los dueños que los entreguen físicamente en 20 días. Y aquí viene lo fuerte. Si no lo hacen, multa por el valor total del vehículo. Y se oficia a la Policía Nacional para que disponga su captura a nivel nacional. ¡Guau! ¿Una orden de captura por un auto? Es que lo que parece desproporcionado tiene una lógica implacable si entiendes la economía de frontera. Explícame eso. Tacna tiene un régimen especial, la Sofra Tacna, que permite el ingreso de vehículos de segunda mano, pero bajo reglas muy estrictas. Lo más probable es que estos vehículos entraron con un permiso temporal y se pasaron del plazo. Y el temor del Estado es que esos autos ilegales se queden en el país. Que se intenten blanquear, inscribir fraudulentamente en los registros peruanos. Ah, claro. La orden de captura no es solo un castigo. Es una medida preventiva. Es para forzar la entrega del vehículo antes de que desaparezca en el mercado informal. Tiene sentido. Exactamente. Y por eso la resolución va más allá. No solo avisa a la policía, también oficia a los registros públicos de todo el país, ¿Para qué? para que bloqueen cualquier intento de inscribir esos autos por su número de chasis. Es un cerco completo. Es el Estado usando todo su aparato. Aduanero, policial, registral. Es fascinante ver todo ese poder en acción. Pero, en medio de tantas cifras y leyes, el boletín también nos recuerda que al final, todo se trata de personas. Sí, de historias. Hay decenas, de verdad, decenas de avisos de rectificación de partidas de nacimiento. Son correcciones pequeñas que para alguien significan el mundo. Claro. Corregir el apellido mal escrito de un padre, añadir un segundo nombre que se omitió. O como en un caso que resalta bastante, una solicitud judicial para cambiar un apellido. ¿Te refieres al de la señora que quiere cambiar Chupa por Ochoa? Ese mismo. Y no solo para ella, sino también para sus hijas. Y aunque el documento es frío, legal, uno no puede evitar pensar en la carga social, en el posible estigma y en el deseo de una madre de darles a sus hijas una identidad diferente. La ley. Y ante la sociedad. Y justo al lado de esas correcciones del pasado, también está la construcción del futuro. Hay edictos matrimoniales, Sí, vi varios. anunciando las uniones de parejas en distritos como Surco o Jesús María. Es el Estado dando fe pública del inicio de una nueva familia. Es que el Estado de Derecho se basa en eso, ¿no? En la identidad. ¿Quién eres? ¿Quiénes son tus padres? ¿Con quién te casas? Son los datos maestros de una vida.
Exacto. Por eso deben ser públicos. Este mosaico de avisos nos recuerda que la ley no es solo para las grandes empresas, moldea lo más íntimo de nuestra existencia. Y para cerrar ese círculo de la vida, hay un aviso que me pareció increíblemente poético y un poco triste también. ¿Cuál es? Es de la Caja Metropolitana y la Caja Centro. Publican una lista larguísima de nombres Ajá. de personas cuyas cuentas de ahorro han estado quietas, inmovilizadas, por 10 años, y anuncian que van a transferir esos fondos, Es el dinero olvidado. literalmente, dinero olvidado. Sí. La ley establece un plazo. Si una cuenta no tiene ningún movimiento en 10 años, ni un depósito, ni un retiro, nada, se presume abandonada. ¿Y el banco se queda el dinero? No. Se transfiere al Fondo de Seguro de Depósitos, que es una entidad que protege a todos los ahorristas. Este aviso es el último llamado, la última oportunidad para que los titulares o sus herederos aparezcan. Es que imagínate las historias que pueda haber detrás. Infinitas. Un migrante que se fue y nunca volvió. Un anciano que falleció sin que su familia supiera de esa cuenta. O alguien que simplemente se olvidó. Es un recordatorio muy tangible de cómo nuestras vidas económicas a veces se pierden en el tiempo y de cómo existen mecanismos para lidiar incluso con el olvido. Es como una especie de arqueología financiera, ¿no? Me gusta esa definición. Arqueología financiera. Cada nombre en esa lista es el final de una historia económica que quedó inconclusa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Un solo boletín oficial nos da una radiografía increíblemente detallada del país en un día cualquiera. Sí, una radiografía muy completa. Vemos gigantes corporativos como Glencore reconfigurándose y al mismo tiempo comunidades en Cusco usando un sistema innovador para construir su futuro con una cancha de fútbol. Exacto. Vemos la lucha del Estado en las fronteras de Tacna contra el contrabando y a ciudadanos comunes navegando la burocracia para cambiar un apellido y definir su identidad. Lo que es verdaderamente notable es cómo este documento, que a primera vista parece tan formal, tan árido, es en realidad un mosaico vibrante de la vida nacional. Totalmente. Cada aviso, desde una fusión minera multimillonaria hasta un edicto matrimonial, es un punto de datos que refleja las reglas, los conflictos, las aspiraciones de la sociedad. Y la pregunta que a mí me queda flotando es, si estos son los asuntos que requieren una notificación oficial para que el país funcione. Los que operan bajo la luz de la ley. Exacto. ¿Cuáles son las historias igualmente importantes, los negocios, los acuerdos, las vidas enteras que suceden completamente fuera de este registro formal, en la vasta economía y sociedad informal que también, y de qué manera, define al Perú?